esconder la falta que me haces, Dios. Por más que hago el bien. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 1 al 4. Ok. Dice la palabra del Señor: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía a él, al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Wow. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por la vida de Absalón. Gracias por la vida de David. Gracias por la vida de Amnón, de Tamar, de todas esas personas que tú permitiste que vivieran estas experiencias tan tremendas, Señor, para que hoy nosotros pudiésemos aprender en gran manera. Enseña y redarguye nuestro corazón el día de hoy. Ministranos. Danos, Señor, de ti. Te damos toda honra y toda gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Ok. Me llama mucho la atención que termina. Muchas gracias, Doris, Dios te bendiga. Que termina el versículo 4 diciendo que yo les haré justicia. ¿Verdad? Me hace recordar los Avengers, los Vengadores, los justicieros de este siglo. Estamos en una temporada donde están de moda, ¿no? Ahora yo le quiero leer a usted algo. Yo quiero confrontar un poquito la congregación a manera de introducción. De acuerdo al estudio de la Universidad Javeriana sobre la transparencia en Latinoamérica, ok, estoy hablando de datos reales, no estoy hablando de carreta, esto no lo inventé yo. Según la Universidad Javeriana sobre la transparencia en Latinoamérica, Colombia alcanzó un puntaje de 40 puntos sobre 100, siendo 100 el país perfecto sin corrupción. De 1 a 100, de 0 a 100, siendo 100 el país perfecto, Colombia quedó con 40 puntos. Se establece que un país por debajo de 50 puntos es un país en emergencia. O sea, según la Universidad Javeriana, Colombia está en saldo rojo, en emergencia. ¿No es cierto? El año pasado, en los últimos 4 años, hubo 1.243 casos de corrupción. 1.243 casos de corrupción registrados. Constándole esto al país 21,28 billones de pesos. ¿Qué se siente? Piense usted, ¿qué siente usted cuando escucha eso? Algunos dirán: no me importa. A mí con tal que me paguen la quincena, todo está muy bien. Sí, hay gente que no le importa eso. 21, billones. ¿Usted sabe cuánto se necesitaría para quitar el hambre de Colombia? ¿Cuánto dinero necesitaríamos en un año para sustentar a las personas? ¿No es cierto? Ahora, si a usted no le duele eso, le voy a contar otra historia. La semana pasada salió en las noticias, leí en las noticias, tuve la oportunidad de leer en las noticias, que el gobierno nacional le está entregando a los famosos llamados primera línea, a los hombres de la primera línea, los apartamentos y casas que han sido confiscados del narcotráfico, y una protesta por parte de las fuerzas, de los veteranos y de las fuerzas armadas, porque a ellos no les entregan nada. No les dan una casa a los guerreros de nuestro país, a los hombres de nuestro país, no les dan una casa a las víctimas
de la violencia no les dan una casa y se las están entregando a los hombres de la primera línea que han matado y han torturado en nuestro país. Yo le pregunto, ¿qué se siente? Mire, si a usted no le causa alguna cosita esto, hay dos posibilidades: o usted no tiene dolor de patria, o definitivamente usted no se preocupa por nada en este mundo. Usted ni le va ni le viene, definitivamente. Pero si usted siente alguna cosita de enojo, si siente alguna cosita de, uy, qué injusticia, uy, y si no la siente, pues al menos mire su cuenta en Bancolombia y dese cuánta plata le están sacando, a ver si siente alguna cosita. Cuando usted mire los impuestos que nos cobra este país, cuando usted compare la gasolina cuánto vale con la gasolina de otros países, usted alguna cosita va a sentir, ¿verdad? Y si usted siente alguna cosita por esa clase de cosas, yo le digo, usted es un Absalón en potencia. Es usted un Absalón en potencia. Lo que le falta es plata. Sí, porque uno dice, es que si yo fuera el presidente, o sea, si tuvieras poder, es que si yo pudiera, o sea, si tuvieras poder harías algo. Entonces lo que te falta es plata, lo que te falta es poder para poder hacer muchas cosas. Pero en cuanto te es posible, tú eres todo un Avengers, tú eres todo un vengador, tú eres toda una persona, todo un Absalón, todo un justiciero, ¿verdad? Vamos a mirar eso hoy. Porque es que la pregunta es, ¿cómo nace un hombre de estos? ¿Cómo nace un hombre celoso? ¿Cómo se daña el corazón de un hombre de estos? Y usted se preguntará, ¿es que toda la vida este hombre fue malo? ¿Es que toda la vida Absalón quiso usurpar el trono? ¿Es que toda la vida quiso ser dañado, así como venir a dañar el trono, a perseguir a David con 300 hombres, decirle a los 300 hombres, el que me traiga la cabeza de David, lo nombro general de mi ejército? ¡Uy, qué tipo tan malo! Toda la vida fue así. Vamos un momentico al capítulo 13. En el capítulo 13 empieza una historia, Amnón y Tamar. Pero es interesante porque ahí le coloca, la Reina Valera, pues acá, le coloca el título de Amnón y Tamar. Pero cuando usted lee el primer versículo, dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David. La verdad, ¿de quién es esta historia? Nos está contando el capítulo 13 una historia de Absalón. Aquí empieza la historia de Absalón, cómo vivió, cómo presenció a Absalón. Todo esto que sucedió con Amnón y Tamar lo empieza la Biblia diciendo, aconteció que Absalón un día, ¿no es cierto? Cuando un cuento ustedes se lo empiezan a contar así, imagínense que una vez Caperucita Roja, ¿de quién le van a hablar? ¿Del lobo? No, de Caperucita Roja, la historia es de ella. Y resulta que ella tenía una abuelita, ¿le van a hablar de la abuelita? No, le están hablando de Caperucita Roja, que tenía una abuelita. Aquí le están hablando de Absalón. Solamente que Absalón tenía una hermana y tenía un hermano medio que se llamaba Amnón, que era una belleza, que se enamoró de su hermana media. O sea, Absalón y Tamar eran hermanos de la misma madre, ¿verdad? Pero resulta que tenían un hermano medio que se llamaba Amnón. Y en la época sucedía que el rey tenía muchas esposas, pero el rey era muy responsable. A cada esposa le tenía sus hijos, su casa, su alimentación. Entonces, por decir, esta es la ciudad del rey, en aquella casa vive tal esposa del rey con los hijos de ella. En aquella otra vive tal esposa del rey con los hijos de ella. En aquella otra vive una concubina del rey con sus hijos. Y todos eran hijos del rey. Y a cada hijo le tenía una mamá. Ok, muy responsable el hombre. Entonces, para aquella época como que funcionaba la situación de esa manera. Entonces, Absalón y Tamar no vivían en la misma casa con Amnón, ¿verdad? Vivían separados, aparte. Entonces resulta que el capítulo empieza hablando de Absalón, dando a entender que es una historia de ella. Amnón tenía para esta época, tenía 22 años. Amnón.
era el mayor de David. Amnón tenía 22 años. Absalón tenía 20 años. Pero entre Amnón y Absalón había otro hermano que llamaba Adonías. O sea, todo el pueblo ya observaba a Amnón, ya veía a Amnón como qué, como el sucesor de David, el sucesor del rey. En otras palabras, el principito. Hacía lo que le daba la gana porque ya iba a heredar el trono, porque ya iba a ser el... Entonces piense, Absalón, ¿qué oportunidad tiene? Si se muere Amnón, pues ahí sigue Adonías. Ahora, Absalón tiene una hermana de 15 añitos, se llama Tamar. Para esta época no hablamos todavía de Salomón, tenía 3 años, estaba recién nacido. Estaba 3 añitos apenas, estaba arrancando. Entonces no podíamos hablar de nada de que Salomón, no, 3 añitos tenía Salomón para esta época. Entonces, obviamente, ¿qué oportunidad tenía en este momento Absalón de llegar al trono? Lejos. ¿Qué intención podía tener para esta época? Tal vez era lejos. Lo que me llama la atención es la cultura que se estaba viviendo dentro de Israel, lo que estaba pasando dentro de Israel. Cuando conocemos la historia de Amnón y Tamar, Amnón se enamora de Tamar. Dice aquí el versículo 1, aconteció, del capítulo 13, aconteció después de esto, que teniendo Absalón hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón hijo de David. No más ese primer renglón, como empieza la situación, ya me está hablando de un quebrantamiento de la ley. Se está violando la ley de Dios. Levítico capítulo 18, versículo 6. En Levítico capítulo 18 y capítulo 20 nos cuenta exactamente todo lo relacionado en cuanto a la ley respecto a este tema. El capítulo 18, en cuanto a el amor entre hermanos, el amor entre papá e hijo, papá e hija o mamá e hijo. Del 18, el capítulo 6 dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. ¿Qué le estaba diciendo la ley al pueblo de Israel? Eso está prohibido. ¿Por qué le digo a usted que a mí me interesa mucho y me llama mucho la atención ver cómo se desarrolla toda esta situación y esta historia entre Amnón y Tamar? Porque aquí la ley de Jehová no se menciona por ninguna parte. Amnón se enamoró de Tamar. Amnón en algún momento se preocupó pero es que eso va en contra de la ley de Dios, es que la ley me lo prohíbe, es que la ley me dice, no, si usted lee ahí, mire, volviendo a segundo libro de Samuel capítulo 13, versículo 1, dice el versículo 2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. ¿Qué era lo que tenía enfermo Amnón? Yo, ¿cómo le hago la vuelta a esta muchacha? Si esta muchacha no ha estado con nadie. A él le interesó los principios morales. Mire, Amnón no presenta ningún temor por los principios espirituales, por los principios morales, por los principios de la ley de Dios. ¿Y sabe qué es lo que me llama la atención? Que en todo el texto no se ven. En todo el texto no se ven los principios de Dios. Muestra un profundo desinterés por esos principios religiosos, por esas cosas. Más bien estaba angustiado, estaba flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones. Porque Tamar no le quería prestar atención. Porque Tamar, yo ¿cómo hago? Y se consiguió una belleza de amigo llamado
Abinadab, es que se llamaba, Jonadab, perdón, Jonadab, y se consigue una belleza de amigo llamado Jonadab, que era hermano del rey, y empieza a darle consejos. Y empieza a decirle, mire, haga esto, haga aquí, ahí haga acá, y haga esto, lo otro, y vaya, hágase el enfermo, y entonces cuando ella venga, dígale al rey que la mande a ella, que lo atienda, y entonces cuando ella venga y la atiende, usted la toma del brazo, la revuelca, y taque, taque, y ahí fue, listo, ya él calmó, ya, pero no se aflija tanto, no se angustie. Qué belleza de amigo el que viene y le da ese consejo. Ahora, la angustia simplemente era esta, de que Tamar iba a ser difícil. A eso le sumamos entonces la sentencia también que tiene el libro de Levíticos en el capítulo 20, vuelvo un momento al libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 17, y escuche esto porque me parece bien interesante lo que la ley decía respecto a lo que Amnón estaba haciendo. Si alguno tomara a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. ¡Wow! La ley es contundente respecto al tema. La ley era contundente. Ahora yo le pregunto, David, hijo de Dios, hombre conforme al corazón de Dios, escogido y ungido por Dios, ¿conocía la ley? Por supuesto que la conocía. Y acá se ve que se empieza a desarrollar todo este tema y la ley no aparece por ninguna parte. ¿Cuál era la ley para este caso? Muerte para los dos. Amnón no mostró ni temor ni respeto por la ley de Dios. ¿Por qué? Diría yo, según la predicación anterior, porque nadie se lo enseñó. Porque no tuvo un papá que le enseñara respeto, amor por Dios. Porque no tuvo quien le enseñara esas cosas. Ahora, ahí en el capítulo 13, el versículo 12 y 13 me llama la atención porque Aarón no escucha aún los reclamos de Tamar cuando va a tomar a Tamar. Dice el versículo 12, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Ella sí conocía de pronto que en Israel no se hacían esas cosas, pero escuche lo que dice, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mire la certeza con la que está hablando Tamar. De alguna forma ella también quería. Sí, venga, no, pero no me cojas ya las malas. Hagámosle por la buena, venga. No, pero es que no. ¿Por qué no va y le dice al rey? Ella estaba, no, pero es que me llamó la atención la forma tan certera en que viene y dice, pídeme al rey y el rey no te va a negar, no me va a negar a ti. O sea, ella está convencida que el papá no va a tener problema en decirle, hágale con su hermano, entonces de aquí en adelante. O sea, ella no tiene problema en alguno en decretar acá que el papá también va a violar la ley, que el papá también va a ir en contra de la justicia, en contra de las cosas. Y recuerde que de quién es que estamos hablando el día de hoy. ¿Quién está observando todo esto? El que está en la casa, Absalón, quietecito. Está observando cómo toda la injusticia y cómo todas las leyes se van brincando, cómo todas las cosas las van violando, las van quebrantando, y él está allá calladito en su casa. Él escucha todo esto. ¿Cómo así que Amnón viola a Tamar? Y es interesante porque mire, vamos un momentico al versículo 20, mire la actitud de Absalón. Le dijo su hermano Absalón, mire, Absalón la vio, inmediatamente le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón. Escuche eso. Absalón la vio y él ya sabía de dónde venía. Y cuando le vio el rostro, yo ya sé qué pasó. En otras palabras, Absalón venía observando
el quebrantamiento de la ley y no podía hacer nada. Qué rabia, qué ganas de hacer algo. Y lo único que puede hacer con ese ardor de ver a su hermana por dentro, con ese ardor por dentro de ver a su hermana llegar en esas condiciones, es que le dice: pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón. Por eso se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Lo único que pudo hacer Absalón es que: venga, mija, eche para adentro. Eche para adentro y no se preocupe, que no le va a faltar nada. Y Tamar diciéndole: pero no me va a faltar marido en la vida. Nadie va a querer estar conmigo. No voy a tener una familia, no voy a tener un hogar, voy a ser desventurada, voy a ser de... Hija, sí. Qué rabia, pero son las injusticias de este país. Así opera el gobierno de este país. ¿Qué más hacemos? ¡Qué rabia! ¿Se acuerda el ejemplo del principio? ¡Qué rabia! Pero guardemos silencio. Aguantemos, esperemos. Y a eso le seguimos sumando el desprecio del versículo 15. Dice que la aborreció a Amnón con tan aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. ¿Cómo vio ella eso? ¿Cómo vio Tamar eso? Ese desprecio que me está dando, esa que está sucediendo, es peor todavía que lo que usted hizo. Es peor todavía, porque ahora yo voy a andar por ahí errante, voy a andar, nadie más va a poder mirar. Ella inmediatamente dice, versículo 16, y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír y ordenó que la sacaran. ¡Qué rabia! ¡Qué dolor! Todo eso se iba acumulando en el corazón de Tamar y en el corazón de Absalón. Todo eso. Entonces, cuando sucede esa agresión, ella la ve como la más grande todavía. Absalón consuela a su hermana y espera sencillamente: venga, hermana, eche para adentro. Esperemos a ver qué va a hacer el rey. Por ley, ¿qué tenía que hacer el rey? Mátelo. Bueno, pero diría Absalón: no, pero es el hijo del rey. Está bien que no lo mate, pero bueno, lo va a desterrar, lo va a desheredar. Es el principito, pues le va a quitar el trono. Él no va a permitir que un violador suba al trono. Lo va a exponer públicamente, lo va a desterrar del país, lo va a echar. Alguna cosa va a hacer el rey. Y dice el versículo 21 del capítulo 13: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Y ya. ¿No le da mucha rabia? Se enojó y Amnón, ¿cómo le ocurre a usted? Este muchacho, me eche para adentro a ver qué vamos a hacer, mija, con ese muchacho. No hay forma de corregirlo. Y eso fue todo. Ya. Venga, es que simplemente ya me miró feo. Eso fue todo lo que hizo. ¿Cómo vive esto Absalón? Me llama la atención porque el versículo 21 dice: el rey se enojó mucho, y el 22 inmediatamente dice: mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. No le dijo ni sí, ni le dijo no. Iglesia, aquí acaba de nacer un vengador. Aquí acaba de nacer un criminal. ¿De dónde nace un criminal en este caso? De un papá que por un sentimiento de culpa, que porque se acusaba a sí mismo de los pecados pasados, que porque no tenía autoridad,
por haber pecado en tiempos pasados, por no haberle dado ejemplo a sus hijos de integridad, ahora no tiene la autoridad de hacer nada. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está consolidando, está creando, está formando un asesino. Y eso es lo que sucede cuando usted deja que su pecado lo persiga todo el resto de su vida. Cuando usted no vive el perdón de Cristo, cuando usted no tiene la oportunidad de sanarse. Ahora, es algo importante entender, y olvidé decirlo al principio. Una cosa es, y discúlpeme que haga el paréntesis apenas ahora, una cosa es el castigo de Dios, otra cosa son las consecuencias de mi pecado. Usted tiene que diferenciar entre ambas cosas. Cuando Dios le dice a Eva, por cuanto has hecho, vas a parir los hijos con dolor. Eso es castigo de Dios por el pecado que cometió. Y el deseo de tu marido será sobre ti. Esa es la consecuencia del pecado que ella cometió. Le está diciendo, eso es inevitable. De aquí en adelante, como ustedes pecaron, ahora va a haber un desnivel. Vamos a hablar de machismo, vamos a hablar de patriarcado, vamos a hablar de que opresión a la mujer, y más adelante vamos a tener que hablar de feminismo, vamos a tener que hablar de los derechos de la mujer, los derechos del hombre. Eso va a ser una pelea constante y permanente porque usted pecó. Eso es una consecuencia. Y ahí sí, como decía mi esposa en estos días, eso es un efecto dominó. Usted peca y de ahí en adelante, tiki, tiki, tan, 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 una cantidad de consecuencias. Cuando Dios le dice a David, va a morir el hijo de Betsabé, ese es el castigo. Pero cuando Dios le dice a David, la violencia se va a levantar de tu propia casa, esa es la consecuencia. Tú pecaste, despreciaste, me menospreciaste y no quisiste gobernar tu casa. Y ahora de tu propia casa va a salir la espada. Eso es una consecuencia. Y aquí estamos viendo que las consecuencias. Pero déjeme decirle, en Cristo Jesús, usted y yo vivimos muchas veces el castigo por nuestro pecado. Para la honra y gloria de Dios, Él vino para sanar las consecuencias. Él vino para restaurar, Él vino para parar. Pero usted y yo muchas veces vivimos las consecuencias. ¿Y por qué las vivimos? Porque las queremos seguir viviendo, porque queremos seguir una y otra vez, porque no aceptamos el perdón de Cristo, porque dejamos que el pecado nos siga recriminando, porque dejamos que el pecado nos siga persiguiendo, porque no somos capaces. Pero yo con qué autoridad le voy a decir a ese muchacho, yo tampoco lo hice. Es que cuando yo era joven también fui así. Es que cuando yo era pequeñito también fui esto. Es que a mí me tocó pasar esto. Entonces claro, ahí está el pelado saliendo de esa misma manera. Cuando usted deja que esas consecuencias del pasado no sean perdonadas en Cristo, no sean redimidas en Cristo, le van a afectar a sus generaciones futuras. Y entonces dice que David se enojó mucho, pero no hizo nada, y ahí nace un asesino. Entonces Absalón no dice ni malo ni bueno. Ok, él no es el hombre de alborotos, pero en su corazón entonces planeó lentamente la muerte de su hermano. Y se llenó de pensamientos. ¿Pensamientos como cuáles? El rey no hace nada. Cuenta la historia que esto lo planeó 2 años. 2 años más tarde, dice que, versículo 23, aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que estaba junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Entonces dice que iba a hacer una fiesta, y entonces estratégicamente él sabía que el rey le iba a decir que no. Invitó al rey, sabía que el rey le iba a decir, no mijo, yo por allá no voy, a mí no me gustan esos asados, qué pereza, eso el humo, el carbón, todas las cosas, a mí no me gustan las cosas, no mijo, yo por allá no voy, no, llego aquí oliendo a humo, qué pereza. Entonces él sabía que el rey no se iba a meter ahí con los esquiladores, con todos la empresa de él. Entonces invitó a todos los hijos del rey, y le insistió, y el rey le dijo, ¿y para qué quieres que vayan mis hijos? No, yo quiero que vaya Amnón. ¿Y para qué quieres que vaya Amnón? Pues es mi hermano, déjelo ir. ¿Cuál es la bobada, papá? Pero ese es lo suyo. Claro, entonces ¿qué? Es que como él es el preferido. Y dice entonces que David le dijo, lleve a Amnón. Y se fueron. Ahora, un dato interesante que sucede acá es que si en el corazón de Absalón estaba usurpar el trono de David para esta época, ¿qué es lo que Absalón tiene que hacer?
matar a todos sus hermanos y solamente quedaría él para tener el trono. ¿A cuántas personas mata Absalón en esta escena? Solamente a Amnón. Es más, versículo 30, estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Ese fue el chisme. Llegan primero los chismes, siempre. Y ese fue el chisme. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos, echó en tierra, y todos sus criados estaban junto también con él, rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, otra vez aparece esta belleza, amigo de Amnón. Jonadab sabía que el problema no era con todos. Entonces Jonadab, que viene y dice: sí, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que ha dado muerte a todos los jóvenes, hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto. Jonadab ya sabía para dónde iba la situación. Jonadab sabía que Absalón la tenía montada solamente con Amnón. Pero queda claro para interés nuestro, Absalón no estaba interesado en usurpar el trono. Absalón todavía no estaba interesado en ello. ¿Por qué? Porque sencillo, pues yo solamente quiero cobrar la venganza de mi hermana. Pare de contar. Dice entonces que 3 años se va desterrado, se pierde Absalón. Entonces ya tenemos 5 años después de la violación de Tamar, ¿verdad? Porque son 2 años él planeando la muerte de Amnón. 3 años más desterrado, se va para donde la familia de él, de la mamá, ¿verdad? Se queda allí 3 años. A los 3 años Joab, el general del ejército, procura entonces que regrese el príncipe Absalón, que regrese el hijo del rey, que regrese otra vez a la tierra. Va y le dice al rey David: rey, mira, es importante, le manda a una muchacha, le coloca un ejemplo, esto y lo otro. Logra que Absalón regrese otra vez. 5 años más tarde, después de la violación de Tamar, regresa Absalón al reino. ¿Qué espera Absalón? Pues si me están llamando es porque vamos a arreglar las cosas, o porque me van a hacer un juicio y me van a castigar y me van a decir que él va a pasar conmigo. Algo va a pasar, el rey va a hacer algo, se va a mover. Pero dice el texto bíblico, sigue hablando allí, que Absalón regresó y el rey inmediatamente regresa a Absalón, le dice a Joab que vaya a su casa, y aquí en el palacio real no tiene entrada. Aquí en el palacio real no tiene entrada. ¿Cómo así? ¿Y entonces para qué me trajo? Piense por un momento el desconcierto de Absalón. Me mandaste a llamar y ahora no voy a poder ver el rostro del rey, ahora no voy a poder estar con él. Dice el versículo 28 del capítulo 14, dice: y estuvo Absalón por espacio de 2 años más en Jerusalén. 2 años más en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. 7 años. 7 años van desde la muerte de Tamar. Y ahora llega Absalón allí y empieza: bueno, no, el rey se va a tomar su tiempo, para reflexionar cómo se va a acercar a mí, o cuál es el juicio que me va a dar, o qué es lo que va a decir, o que me va a indagar, o me va a castigar. No, vaya para su casa. Y pasan 2 meses, y bueno, ¿cuánto se demorará el rey? Y pasan 6 meses, y oíste, y el rey nada, que me manda a llamar. Y me imagino a Absalón por ahí por los lados: oíste, el rey no me ha llamado. No me ha llamado. Y los tipos de la portería diciéndole que no lo llame, que él lo llama. No lo ha llamado. Nada. Ve, no estoy en la lista de invitados. No. Y venga, y para este fin de año que van a hacer allá la marranada, que el rey no me dio, no dijo que yo fuera. No estás en los invitados, no puedes entrar. Pero entonces, ¿para qué me llamó? Pero entonces, vea, regáñeme, vea, pégueme, vea, máteme, enjuícieme o perdóneme. Pero diga algo, haga algo. ¿Qué es lo que está provocando David en el corazón de Absalón con su silencio?
Que Absalón reitere su punto de vista. El rey no hace nada. Este hombre no hace nada. No va a hacer nada. Entonces, claro, Absalón manda a llamar a Joab. Joab no va. Lo vuelve a mandar a llamar. Joab no va. Entonces, ¿qué hace? Le quema todos los cultivos a Joab y Joab va. Así cualquiera va. Y cuando Joab va, entonces le dice Absalón, versículo 32 del capítulo 14. Y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine a Gesur? Mejor me fuera a estar aún allá. ¿Para qué vine de Gesur? Mejor me fuera a estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey. Y si hay en mí pecado, máteme. Máteme, haga algo, diga algo. En otras palabras, dígale al rey que reaccione, pero no me deje aquí. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su delante del rey, y el rey besó a Absalón. Y ya. Y ya. Y es aquí donde nace un usurpador. Cuando no hizo nada por los crímenes de Amnón, nació un criminal. Y ahora que no hace nada respecto a él mismo, Absalón confirmó su teoría. Este rey no hace nada. ¿Sabe qué es lo tremendo? En el versículo 3 del capítulo 15 dice: entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Absalón no estaba inventando esto. Para Absalón esto era una realidad. Esto era real. Allá nadie escucha. Venga, 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 yo lo escucho, porque es que allá nadie lo va a escuchar. Venga, venga, venga. Dígame. Porque de verdad, usted va a perder su tiempecito allá. Usted va a perder su tiempecito ahí hablando con el rey, porque nadie le va a responder. La inconformidad entonces no termina con eso, con poder ver al rey nuevamente. Entonces ahora Satanás ha tomado ventaja del estado de su corazón y le está invitando a hacer justicia con Israel por su propia cuenta. Por su propia cuenta. Entonces, iglesia, ¿a qué queremos llegar con este punto? ¿A qué queremos llegar con este texto bíblico de hoy? Primero, mucho cuidado con sus inconformidades. Ojo con sus inconformidades, porque cuando usted empieza a expresar sus inconformidades, son la tierra fértil. Nuestras inconformidades son la tierra fértil que encuentra Satanás, que encuentra el enemigo para convertirnos en hombres desviados del propósito de Dios. Ojo con sus inconformidades. Ojo a aquellos que viven criticando al gobierno, que viven criticando a los policías, que viven criticando a la autoridad, que viven criticando al pastor. Ojo con eso. Ojo, porque es que esa cantidad de inconformidades usted las guarda. Y usted dice: uy, pero es que a Absalón, ¿cómo le ocurre? Usted puede ser un Absalón en potencia. ¿Qué le falta? Poder. El día que usted tenga la oportunidad, el día que usted vea que le dan el chico, que le dieron la autoridad, ¿usted qué va a hacer? ¿Cuántos años Satanás alimentando una inconformidad? ¿Cuántos años Satanás alimentando un pensamiento, una ira? ¡Qué rabia! Pero es que mire cómo hacen, pero mire, y llega el momento en que te dicen: mira, a ti no te gustaría ser el presidente de tal junta o de tal parte o de tal grupo, y tú, claro que sí, con las injusticias que cometen. Entonces ya sabemos para qué va. Va a causar más daño. Ojo con las inconformidades. En primer lugar, son la tierra fértil, pero en segundo lugar, cuando no operamos,
cuando no corregimos, cuando no instruimos a tiempo, estamos invitando a que el espíritu de Absalón se levante en nuestra casa. Cuando no hacemos nada, cuando no ejercemos la autoridad que Dios nos dio, cuando nosotros no vamos, no venimos, no decimos, estamos invitando a que otros digan: ah, usted no va a decir, entonces venga yo, espera, yo crezco. Sus hijos saben esperar. Y si usted no hace nada y no toma la autoridad en su casa, va a llegar el momento en que ellos van a decir: es que yo sí la tomo. Cuando usted no corrige, cuando usted se queda callado, cuánto dolor, cuánta amargura están acumulando las personas que nos están observando al decir: usted no está tomando la autoridad que le corresponde. Y es que si yo pudiera, y es que si, y el día menos pasado van a poder. Usted está formando Absalones dentro de su hogar. Y en tercer lugar y último, no podemos permitir que los pecados del pasado, no podemos permitir que los pecados del pasado estén marcando nuestra autoridad y nuestro propósito el día de hoy. Iglesia, Jesucristo vino para que tú fueras verdaderamente libre. Y esta es la hora que el creyente todavía está diciendo: es que yo dejo que mi hijo haga eso porque es que cuando yo fui chiquito ay, Señor Jesús. Y es que yo tuve una vida muy loca, muy atravesada, entonces claro, yo no soy capaz de corregir. Ay, Señor. Y es que yo con qué autoridad le voy a decir si yo también fui. Ay, Señor. Por Dios, no puedes permitir que los pecados de tu infancia, que los pecados de tu pasado se repitan por falta de autoridad. Jesucristo vino para deshacer las consecuencias del pecado. Jesucristo vino para restaurar tu vida, para hacerte nueva criatura, para levantarte nuevamente y para borrar. Y dice la palabra del Señor que todo eso queda en el pasado, que Él lo echa al fondo del mar donde ni siquiera Él se acuerda. ¿Por qué te tienes que acordar tú y por qué te tiene que quitar autoridad? Si la palabra de Dios te dice: corrige, no mires hacia atrás. No mires hacia atrás. El que mira hacia atrás cuando la palabra de Dios le está dando una orden, el que mira hacia atrás ya pecó, ya falló. El que mira sus pecados, el que mira su pasado, el que mira, ya pecó, ya fallaste. Yo les quiero hacer una invitación, y es que hoy dejemos que el Señor haga en nosotros nuevas criaturas y vivamos como tal. Vivamos como lo que el Señor nos está enseñando. Mire, David no tenía por qué seguir. Y me adelanto a la siguiente predicación, solamente hasta el capítulo 21. Y escuche bien esto. Solamente hasta el capítulo 21, después de que pasan un montón de cosas, David vuelve otra vez a consultar a Jehová, como lo hacía hasta el capítulo 6. David vuelve a consultar a Jehová. ¿Por qué? Porque la culpa no lo dejaba. Porque lo perseguía un sentimiento. Y hoy es el día entonces que yo quiero invitarte a que terminemos este tiempo pidiendo perdón de toda culpa pasada. Mira, tal vez tú tienes que hablar y decirle al Señor: yo soy un Absalón, lo que me falta es plata. Sí, eso lo tienes que arreglar tú con Dios. Pero yo lo que te quiero invitar hoy en primera instancia es a que tú le digas al Señor: yo soy un David que necesita tu perdón, que aunque tú me perdonaste, tal vez yo no he sentido el perdón del pasado. Y sabes, tal vez todavía no creo en mi corazón que yo merezca algo bueno para mí. ¿Cuántas personas están esquematizadas en su mente y esquematizan a sus hijos y a todas las personas que están alrededor, haciéndoles creer que no merecen nada bueno porque no tuvieron oportunidades en el pasado?
porque en el pasado cometieron errores. Ahora, pero el Señor, ¿qué se va a acordar de mí? Yo hice, yo deshice, yo fui, Porque yo ¿sabe dañé. qué? No fuiste tú ni tu madre Y el Señor te dice hoy, que decidieron que estuvieras aquí. te perdono. Él te llamó, te Te seleccionó, perdono, dice el Señor, pero vive el perdón, vive la libertad. Y hoy levántate diciendo, Señor, lo que tú tengas para mí, como decíamos ahora, lo que tú tengas para mí, dámelo. Dámelo, Señor, lo merezco. No lo merezco, pero me lo vas a dar. A esta nueva criatura se lo puedes dar. Entrégame los reinos que tú quieras, las cosas escondidas que tú quieras que yo descubra. Entrégamelas, Señor. Yo quiero ejercerlas y vivirlas y disfrutarlas. Yo no me quiero seguir negando porque tal vez nací en un hogar pobre, porque tal vez no tuve un papá que me educara, que me formara, porque tal vez, no sé, mi mamá nos abandonó, porque crecí de orfanato en orfanato, porque nunca tuve oportunidades, porque la vida nunca me dejó, no sé cuántas cosas, excusas de pecados pasados y de errores y consecuencias pasadas nos persiguen. Y yo te quiero invitar a que tú le digas al Señor hoy, perdóname, llame de mi pasado, hazme sentir el perdón, hazme sentir el perdón de mi pasado. Que ya no me persiga más, que ya no me ataque más. Yo quiero ser libre de ese pasado, porque yo no quiero que las personas que vienen detrás de mí tengan que seguir viviendo las consecuencias de lo que yo soy, he sido y fui. Señor Jesús, estoy aquí para pedirte perdón si es que eso me está afectando para ejercer cualquier autoridad. Y en el nombre de Jesús, hoy declaramos que nadie más nos va a poder culpar. Hay personas cercanas a ti que te culpan. ¿Tú qué le vas a decir a esos muchachos si tú fuiste? ¿Tú con qué autoridad le vas a hablar? En el nombre de Cristo Jesús, quebranta ya esas palabras. No dejes que tomen control de tu vida. No formes más Absalones. No formes más Absalones. No formes más criminales. No formes más usurpadores. No formes más ira, enojo y rabia en el corazón de los que vienen detrás de ti. Más deseo de venganza, no la formes. Toma las herramientas. Toma lo que el Señor te dio. Cree que el Señor te lo dio. Y ahora sí dile al Señor, Señor, perdona mis inconformidades. Perdona porque tal vez mis inconformidades han estado en mi corazón. Tal vez he alimentado una y otra vez esa inconformidad diciendo, me parece injusto, me duele, me da rabia. Pide perdón por tus inconformidades. Sana. ¿Sabes? Jesús le dijo a sus discípulos, a los pobres los tendrás siempre con vosotros. Y esa es una de las declaraciones, diría yo, más duras que Jesús ha hecho. Toda la vida, toda la existencia, van a existir injusticias, va a existir pobreza, pero tú no puedes permitir que eso dañe tu corazón. Tú no puedes permitir que eso cambie tu propósito con Dios. Pídele perdón al Señor por tus inconformidades. Y si tus inconformidades son religiosas, con mayor razón. ¿Sabes? Falsos profetas, la Biblia habló de que siempre existían, de que iban a estar ahí, que iban a hablar mal del Evangelio. Tal vez tú lo tienes por vecino. Tal vez tú tienes una persona cerca que tergiversa a tus amigos, un compañero de trabajo que habla mal del Evangelio. Y el Señor te dice, preséntame tus inconformidades. Y con mayor razón, si no las has guardado en tu corazón, sino que también las has dejado salir por tu boca. Te has quejado con otros, te has quejado con otras personas de las injusticias que han cometido contigo.
Te has quejado con otras personas, les has hablado y les has compartido tu inconformidad, y el Señor te dice: yo estoy aquí hoy para perdonarte, para que no abones más el terreno, para que Satanás pueda utilizarte. Ya no seas más un instrumento de Satanás. Ya no seas más un instrumento del enemigo. Solo dile al Señor: perdóname, Señor. Perdóname si no he hecho nada y si lo único que he hecho es criticar, es pelear. Perdóname, Señor, si he juzgado a mi prójimo como si fuera alguien superior y me decepcioné. Perdóname, Señor, porque he juzgado a mi cónyuge de una forma impresionante. Le he señalado. Perdóname porque he juzgado a mis padres. He tenido inconformidad respecto a la forma en que ellos criaron hijos. Es que no saben criar hijos, dice el hijo. Repite conmigo: Señor Jesús, Perdóname, Señor. Perdóname, Dios, porque mis inconformidades tarde que temprano se van a realizar. Satanás las va a hacer realizar para descarriarme por completo, para dañarme por completo. No permitas que yo llegue al punto de Absalón donde ya no hay reversa. No permitas que yo llegue al punto de Absalón donde ya no tengo nada que hacer. Yo te pido hoy: perdóname, Señor. Perdóname, Señor Jesús. sé que esperas más de mí. Perdóname. Sé que esperas más.